Javier Milei, el autodenominado anarco-libertario político de la Argentina, sorprendió en las elecciones primarias y fue quien más votos recibió. A ver, ¿quién es Javier Milei? ¿Qué plantea? ¿Por qué son tan polémicas sus propuestas? ¿Y cuán real es que puede implementarlas de llegar a la presidencia de la República de la Argentina? Bueno, aquí te lo contamos. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por esos choripanes argentinos. La sorpresiva victoria de Javier Milei, político argentino autodenominado anarco-libertario en las elecciones primarias que se vivieron ayer en el país del Río de la Plata, ha generado muchísima conmoción. No se esperaba, ganó con un 30.9% de los votos. Casi 6 millones de argentinos votaron por Javier Milei. Ojo, que rompe una tradición de dos partidos o de dos movimientos importantes en la Argentina. El movimiento peronista kirchnerista, considerado de izquierda, y el movimiento o coalición de unión, justamente más tirado al centro derecha, que en algún momento llevó al expresidente Macri a la presidencia en la Argentina. Pero, ¿qué plantea Javier Milei? ¿Por qué genera tanta conmoción? ¿Por qué genera tanto atractivo, sobre todo entre los jóvenes en la Argentina y sobre las clases más desfavorecidas, con un discurso mucho más tirado al libre mercado, a la proempresa, antiestatal, antisubsidios? A ver, el economista de 52 años, Javier Milei, propone cosas sumamente radicales en la economía, en lo social y en lo político. Entre uno de los planteamientos que más ruido ha generado en la Argentina y que genera muchísimo debate, además también en América Latina, es la dolarización de su economía. Es decir, dejar de utilizar el peso argentino hoy por hoy subvaluado. Hoy por hoy, lamentablemente para los argentinos, es una situación sumamente complicada y él propone que una solución para la Argentina tendría que ser dolarizar su economía, tal como hizo Ecuador en su momento. Pero no solo eso, también propone eliminar, petardear, dinamitar, y con estas palabras, el Banco Central de la Argentina. Es decir, que no haya una autoridad monetaria, como ocurre en todos los países en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, incluso en China. Él dice que no es necesario un Banco Central y que incluso el problema de la Argentina comienza en 1935 con la creación justamente de la entidad monetaria. Esto es polémico, evidentemente, en un país que hace más de una década está asediado por la inflación, por el incremento constante de precios. El último dato del cual se tiene registro, la inflación en junio en la Argentina es de 115%. 115%. Cerraron el 2022 con una inflación de 100%. Para que se haga una idea lo dramático que es esto, el Perú hoy por hoy tiene una inflación de 6%. En la Argentina es 115%. Estamos hablando de que después de Venezuela, la Argentina es el país donde lamentablemente más han crecido los precios al consumidor. Y digo lamentablemente porque esto lo sufren en carne propia cada uno de los argentinos y sobre todo las familias más pobres. Es por eso que el discurso de Milei, un discurso radical, es verdad, un discurso populista, quizá para muchos ha calado tanto y ha calado sobre todo en las clases menos favorecidas. Y evidentemente otro grupo social clave en esa discusión y en ese análisis son los jóvenes. Los jóvenes son justamente un bolsón importante de apoyo del candidato anarco-libertario en este momento. ¿Por qué? Porque no solo la inflación es el problema, la economía es un problema. Argentina es un país que no está creciendo a los niveles que podría crecer por su tamaño. El desempleo, si bien ha venido creciendo en los últimos 34 meses, es un empleo precario y esta es una situación dramática en la Argentina. Es un empleo de bajo nivel de subsistencia. Es un empleo que no apunta a mejorar las condiciones de vida de los argentinos y los que más sufren ese tipo de situación son los jóvenes. Y por eso es que los jóvenes y, como decíamos, las clases más desfavorecidas hoy por hoy son el principal bolsón o el principal apoyo y sostén de la candidatura de Javier Milei. Entonces, no solo hablamos de las propuestas de dolarizar la economía, que para muchos no es el camino correcto. Hablamos de propuestas de cierre del Banco Central en la Argentina, que también para muchos es una discusión o una propuesta anacrónica. Es un debate que ya se cerró hace una década, según varios economistas argentinos. Hablamos de una política de privatización de empresas estatales. Hablamos de propuestas que tienen que ver con, y cito textualmente, pasarle la motosierra al presupuesto público. Milei quiere recortar
recortar los presupuestos. Y aquí entra también un tema de preocupación en muchos argentinos, porque lo que ha propuesto es reducir los presupuestos de actividades sensibles como son educación, como son salud, como son temas de inclusión social, como son subsidios. Y es verdad, la Argentina lamentablemente por muchos años ha vivido a partir de los subsidios. En algún momento durante el gobierno de los Kirchner, de Cristina Kirchner, se subsidiaba hasta los televisores que se compraban con un programa de fútbol para todos. Es verdad, se subsidian los servicios básicos como la electricidad, como el agua. Entonces es un escenario complejo. Argentina por muchos años ha estado viviendo por encima de sus posibilidades y la plata ya no alcanza y han decidido emitir papel. Lo que ocurrió en el Perú de fines de los 80 y ya sabemos hacia dónde nos lleva lamentablemente es accionar. Sin embargo, la preocupación de las propuestas de Milei es que él busca reducir supuestamente al Estado a su mínima expresión y quizá esto se base en una de las propuestas también polémicas. Él dice que un país como Argentina solo necesita 8 ministerios. Eliminar el Ministerio de Educación, eliminar el Ministerio de Salud, eliminar el Ministerio de la Mujer y crear un gran ministerio que sea el Ministerio de Capital Humano. Evidentemente su enfoque es polémico, genera demasiadas reacciones, genera debates encontrados y es así como Javier Milei se hizo conocido, en principio como un analista político, económico, que era invitado constantemente a los sets de televisión donde justamente construyó esta imagen y construyó un apoyo que ido creciendo y creciendo al punto que se convirtió en congresista en el Parlamento argentino y ha sido la sorpresa en un ambiente, hay que entenderlo, de crisis económica, de desprestigio de la clase política y él lo ha sabido entender muy bien porque Milei justamente habla de sus opositores políticos como la casta, que él está contra la casta política de Argentina, tanto de izquierda, que puede ser el peronismo, como la derecha que en su momento encarnaba el presidente Mauricio Macri. Él no se considera un político tradicional. Y claro, es un discurso que hemos visto ya en el pasado. Lo hemos visto en otros países. Quizás los ejemplos más claros sean el de Donald Trump en los Estados Unidos o el propio Jair Bolsonaro en el Brasil. Discursos populistas que calan con propuestas quizá muy sonantes, muy rimbombantes, que van a un público específico, pero que hoy por hoy ha logrado convencer al 30.9% de los argentinos en estas elecciones primarias, que va a tener que volver a votar el 22 de octubre en estas elecciones. Vamos a ver qué ocurre, pero sin duda, Javier Milei tiene o es un candidato expectante para justamente ganar las elecciones presidenciales. Pero no solo sus propuestas en materia económica son polémicas, también tiene propuestas en materia política y en materia social que generan muchísima preocupación o generan también mucho entusiasmo en determinada parte de la población en la Argentina. Por ejemplo, plantea permitir la libre compra y venta de armas. Esta es una propuesta que la venimos escuchando frecuentemente. De hecho, en el Ecuador hay una figura muy similar. ¿Y por qué? Porque al igual que en nuestros países, que al igual que en el Perú, en Ecuador, Colombia, Chile, el tema de la inseguridad ciudadana es un problema que también afecta a la población argentina. No solo tienen el problema económico, que es dramático en este momento, que golpea sus bolsillos, sino que también tienen lamentablemente el tema de la inseguridad, el miedo que siente como lamentablemente todos los sudamericanos o latinoamericanos. Lo que plantea Javier Milei es la libre compra y venta de armas, justamente para que sea cada quien se proteja. Esto evidentemente es polémico porque para muchos esto puede generar incluso mucha más violencia en las calles, pero para gran parte de los argentinos es una propuesta viable, es quizá la solución para protegerse contra el crimen, para protegerse contra la delincuencia, y hay quienes lo apoyan en ese sentido. También ha planteado, y esto es mucho más polémico, la venta libre de órganos. Él plantea que cada quien y cada persona, cada individuo es dueño de su propio cuerpo y puede decidir qué hace con sus órganos. Lo que él plantea y dice es que si hay 7.000 personas que hoy por hoy están haciendo cola en los hospitales pidiendo o esperando en una lista de espera por un órgano que les puede salvar la vida, ¿por qué una persona que tiene su órgano y puede vendérselo no lo hace? Esto evidentemente ha generado muchísima polémica en los círculos médicos porque creen y consideran que atenta incluso contra la ética de la medicina y que ya en algún momento también hace 100 años se había planteado esto como una alternativa, pero ese debate también ya se ha cerrado porque evidentemente no es ético, porque evidentemente podría generar una serie de problemas y mercados negros. Sin embargo, es una propuesta que él ha planteado y que ha generado también muchísimo ruido o muchísimo debate, también hay que decirlo, en la Argentina. Entonces, estamos hablando frente a un político hábil, es verdad, que sabe colocar mensajes, que plantea temas de discusión y que está llevando justamente la dirección de la discusión en este momento en la política argentina.
Argentina. Por eso que se ha vuelto una alternativa atractiva para determinados públicos. Ojo, la cosa todavía está pareja si vemos la data de estas elecciones primarias. Es verdad, él tiene el 30.9%, el candidato de la coalición de derecha tiene el 28% y el candidato oficialista, Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, tiene un 27%. Sin embargo, vemos que las proporciones están parejas, relativamente parejas. ¿Qué ocurrirá el 22 de octubre? Es difícil saberlo, pero es un candidato disruptivo en este momento, es un candidato que genera entusiasmo en determinada parte de la población argentina. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sin duda, propuestas polémicas, discusión en este momento en la Argentina de hacia dónde debería ir la economía, de hacia dónde debería ir la política, de hacia dónde debería ir la seguridad social. ¿Qué ha pasado en los mercados? Que también es importante, porque uno diría, estamos frente a un candidato pro mercado, estamos frente a un candidato de libre mercado, a favor de las inversiones. Esto debería generar cierto entusiasmo en la inversión privada, en los mercados internacionales, en la bolsa de valores, en el dólar incluso en la Argentina. Sin embargo, esta semana ha ocurrido todo lo contrario. Si uno ve los indicadores, cómo han abierto después de las elecciones primarias, uno ve todo lo contrario, ve nerviosismo, ve preocupación y tiene una explicación detrás. Claro, Javier Milei es quien propone cambios radicales en este momento. Entonces, desde los mercados hoy por hoy, sobre todo desde los mercados internacionales, hay muchísima preocupación de hacia dónde va la economía argentina, si son propuestas reales, si son propuestas efectivas, cuál es el impacto que esto podría tener sobre la economía y sobre los principales indicadores. Entonces, hoy por hoy, Javier Milei sí es un candidato que genera mucho entusiasmo en determinada parte de la población, pero no necesariamente está generando muchísimo entusiasmo en los mercados por la inestabilidad que abre no saber si realmente un candidato de este tipo, con esas propuestas, va a poder implementar o va a implementar estas iniciativas, o si solamente estamos hablando del discurso, de lo que proponen todos los políticos tradicionales. Él dice que no, él de llegar va a implementar su política económica. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque hay que entender algo también en la Argentina cuando mencionábamos justamente estos bolsones de apoyo bien distribuidos en la izquierda, en la derecha y ahora en el candidato anarco-libertario. No es tan fácil en el Congreso argentino. No es que él vaya a ganar por absoluta mayoría. Va a tener de todas maneras en el Parlamento grupos que van a hacer una oposición y una oposición férrea. Veamos lo que pasó con Mauricio Macri, que tenía también un programa liberal de libre mercado, pro empresa, que no pudo implementar todas las medidas que él quería porque tenía una oposición peronista, kirchnerista en el Congreso argentino que no le permitía necesariamente gobernar con la libertad y el timón que él hubiese deseado. Y lo que vimos, lamentablemente, son medidas que no terminaron de frenar la creciente inflación en el país de Río de la Plata. Milei va a tener el apoyo en el Parlamento para poder llevar a cabo y llevar a la realidad todas esas propuestas polémicas que él plantea. Bueno, va a ser difícil. En todo caso, esperemos para ver qué es lo que ocurre el 22 de octubre y de haber una segunda vuelta, esto se definiría todavía en noviembre. Pero son los escenarios hoy por hoy que se viven en la Argentina.